Hoy día nos convocan las fronteras y el imperialismo, y para esta charla, esta conversación que vamos a tener, eh, les voy a presentar a una persona muy especial, que es una persona que se está integrando al equipo de programación este año como parte de la programación de focos de este FIDOX 2022, y que fue la persona que curó eh, la exhibición y todo el ciclo y la muestra de Fronteras e Imperialismo. Él es Matías Allende Contador, candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, es investigador y curador de arte contemporáneo, ha realizado una fuerte experiencia museal, fue investigador permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, MAC. Además, trabajó como asistente curatorial en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Ha trabajado también como curador para diversos espacios de Santiago, donde destacó Independencia en el Centro Cultural GAM y Playpen, Four Points, ¿cómo es en español? En inglés. Four Point SCL Edition para metales pesados visual. Entre sus publicaciones se encuentran catálogos razonados del colectivo de colección MAC del año 2017, donde es redactor principal, y también especulaciones sobre el mundo desde América Latina de Vortex, que es de este año, donde participó como editor. Así que les pido un fuerte aplauso para Matías Allende Contador, por favor. ¿Quién se va a subir o se va a hacer de ahí abajo? Ya, ¿quién no cree en la jerarquía y lo va a hacer de acá abajo? No, porque después vamos a ver un video, entonces no quiero subir bastante. Bueno, van a entender la dinámica. Voy a presentar a los invitados de hoy. Tenemos una invitada muy especial, así que estoy muy contento de que esté Catherine Lincopil. Katy es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, autora del libro de relatos que salió este año por MC Contemporánea, Número Equivocado. Se ha desarrollado de manera interdisciplinaria en las áreas del arte y la literatura, trabajando en librerías, desarrollando proyectos culturales, escritura, edición y corrección. Ha ganado el Fondo de Creación del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio el 2020, y desde 2019 es parte de la editorial Montacerdos como encargada comercial y asistente editorial. Uno de los artistas que presenta hoy y mañana en Los Pocos es Rafael Gendelman. Rafael es artista visual y realizador, es licenciado en arte por la Universidad Católica, egresado del magíster en práctica situada en la University College of London. Ha expuesto su trabajo en espacios como el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es impresionante. Eh, en el Palais de Tokio y el Khalil Sakikani en Palestina. Desde su apertura a los archivos familiares nos hace reflexionar sobre Medio Oriente, una parte del mundo que vivió el reparto colonial desde hace poco, la cual vincula a las dinámicas racistas y de expolio en el territorio del sur de nuestro país. Chantal Peñalosa, quien va a estar por Zoom hoy, trabaja desde y sobre la frontera mexicana-estadounidense, uno de los lugares más conflictivos del mundo por el peso geopolítico que tiene el vecino del norte, marcado por el comercio ilícito y el desplazamiento forzado a partir de esta condición impuesta. Ha expuesto en importantes galerías como Moncloa en la Ciudad de México y así también como el Museo Universitario de la Universidad Autónoma de México, el MUAC, donde tuvo su exposición más reciente. Y finalmente, Sofía Galliza Muriante, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy, pero sí nos dejó un video que vamos a ver ahora. Sofía es artista visual puertorriqueña, cuyo trabajo resiste borraduras coloniales y reclama la libertad de agencia histórica, generando mecanismos para recordar y reimaginar. Ha exhibido en la Documenta 15, en la Bienal de Whitney en Nueva York, el IFA Gallery en Berlín, entre otros espacios. Entre 2014 y 2020 codirigió la organización Beta Local en San Juan de Puerto Rico, y es la becada del Puerto Rican Art Initiative y la Cisneros Foundation para el MoMA. Así que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, y vamos a ver un video de Sofía ahora.
Saludos, mi nombre es Sofía Galliza Muriente. Es un gusto ser parte de este evento. Antes que nada, quisiera darle las gracias a todo el equipo de FIDOX que están organizando esta serie de proyecciones y discusiones y de las que me hubiera encantado mucho ser parte en persona. Pero nada, espero que en el futuro podamos encontrarnos en persona y, y nada, realmente es un honor que mis trabajos se vean y se discutan en relación a los de los demás cineastas que son parte de este programa. Eh, y siempre es muy hermoso la experiencia de que también se lea y se entienda la historia de Puerto Rico y la realidad de Puerto Rico en relación a las de otras latitudes y que se busca generar conexiones de esta forma. Así que para mí es un gusto ser parte de esta conversación y de nuevo lamento mucho no poder estar en persona o vía satélite para poder dialogar más a fondo sobre los trabajos, pero agradezco mucho la selección también que se hizo de mis trabajos. Creo que van a tener oportunidad de ver desde Lluvia con Nieve, que es una pieza que hice hace ya casi 10 años y que de muchas formas fue el inicio de una obra de trabajo más en el campo de las artes visuales y de la videoinstalación, etcétera. Y hasta El Enviado, que es la pieza más reciente que terminé hace unos meses y que pues como verán pues también está tratando con historias muy cercanas y muy conectadas, pero probando estrategias de montaje y estrategias narrativas muy distintas, ¿no? Yo creo que en general lo que he intentado hacer con mi trabajo en estos últimos 10 años es explorar las distintas maneras en que podemos mirarnos y las distintas relaciones que eso puede generar con cómo nos entendemos, ¿no? En Puerto Rico la producción audiovisual, ya sea de cine, televisión o incluso las artes visuales, ¿no? Lo que llega a unas audiencias populares es muy poco de lo que se crea localmente y entonces pues nuestra cultura popular está mucho más inundada de referencias externas y estamos quizás mucho más entrenados a empatizar con las historias de otros que con las propias nuestras, ¿no? Y pues como alguien que produce imágenes y que está buscando excavar y cuestionar y deshacer o desmontar maneras en que hemos contado la historia, pues mi trabajo, antes, más que nada, yo creo que está sustentado por una creencia como en el poder de mirarnos, ¿no? Y de que el mirarnos cambia las ideas que tenemos sobre quiénes somos o quiénes podemos ser, ¿no? Cómo nos podemos imaginar y proyectar hacia el futuro. Así que la pieza Lluvia con Nieve, por ejemplo, además de ser una pieza que trabaja con temas de archivo y que está muy específicamente como buscando cuestionar unas fantasías ligadas al invierno y a la nieve, que son pues unas fantasías coloniales muy potentes en Puerto Rico. También nace de un encuentro con un material audiovisual que testimoniaba un evento conocido por todos los puertorriqueños, pero visto por muy pocos, ¿no? O sea, la historia de cuando se trajo nieve a Puerto Rico es una historia que casi todo el mundo conoce, pero muy pocas personas han visto imágenes de ese momento. Y yo encontré este pedacito de película muy breve en un noticiero, en un archivo en Estados Unidos, y pensé que era como una aparición, ¿no? Que de repente no solo confirmaba este evento, sino que lo complicaba de muchas formas, ¿no? Y en general, pues mi trabajo creo que también busca hacer eso, ¿no? Partir de espacios y de figuras que nos parecen familiares para luego enrarecerlas, complicarlas, hacernos ver pues la complejidad, el entramado complejo que está detrás de esas personas y así también pues las piezas de La Princesa y de Wednesday at the Jamats, que son ambas piezas como complementarias o como parte de una misma serie, ¿no? Son piezas que están
buscando simplemente documentar la presencia en un espacio cargado o vaciado de historia, ¿no? Y qué pasa cuando, qué podemos recoger en la superficie de esos espacios, simplemente haciendo un ejercicio de pasar mucho tiempo en ellos, de explorar visualmente distintos ángulos y distintas maneras de mirarlo y de recoger el sonido que está en la superficie en ese tiempo, ¿no? Ambas piezas fueron filmadas en un día y para mí ese límite de tiempo es bien importante, ¿no? Y es algo que yo siempre me cuestiono, ¿no? ¿Cómo mantener una modestia, una humildad con la capacidad que uno tiene como artista, como cineasta? ¿Qué es lo que podemos abarcar, ¿no? Y en el caso de esas dos piezas, pues realmente a mí me interesaba mucho, ¿no? La idea de que solo son un registro de lo que estaba en esos espacios un día cualquiera cuando visité con una cámara y pasé horas en ellos, ¿no? Y cómo podemos tratar de entender todas las capas de historia que están contenidas en esos espacios a través de ese registro inmediato. Y bueno, en el caso del enviado, pues es ya una pieza más reciente que está ya buscando como quizás conjugar muchos de estos elementos y de distintas estrategias visuales, tanto una, una mirada bastante de documental, ¿no? Con también unos experimentos con películas Super 8 reveladas a mano, con plantas medicinales de Puerto Rico, videos también tomados apropiados del internet, y nuevamente también hablando como de la multiplicidad de historias que ocupan un espacio, ¿no? Desde su realidad presente, su construcción, su realidad económica, en este caso que sea un espacio que se alquila por Airbnb, eh, y pues cómo contando las múltiples historias de un espacio podemos eh, pues también como pensar sobre las vidas que lo han habitado o las implicaciones que han tenido esas distintas maneras de habitarlo. Así que nada, me parece que de nuevo que es un programa que donde las piezas que se estarán presentando mías pues se apoyan y se conectan de muchas maneras. Espero que genere esto conversaciones interesantes y chéveres también en relación a los demás trabajos. Y bueno, si cualquier persona que sea parte de este programa, o sea, si surgen preguntas o un interés en dialogar más a fondo, más allá del evento, pues en confianza espero que me escriban, que me busquen por las redes o que me escriban al correo y que podamos conversar más a fondo. O que nos veamos en Chile la próxima vez. Bueno, muchas gracias nuevamente y mejores deseos con el programa. Chao. Y saludos desde otro Airbnb. Chao. Bueno, ¿sí? Ah, perdón. Hola, no. Hola, ahí sí. Bueno, no lo había aprendido. Gracias por el aplauso a Sofía. Creo que ella sintetizó muy bien su trabajo y cómo eso funciona dentro de su cuerpo de obra. Quiero invitar ahora a Rafael y a Katy al escenario a conectarse a Chantal, quien va a estar desde su casa en Baja California. Bueno, yo tengo acá. Voy a partir con un poco, más que insistir sobre el foco, porque creo que sería un poco hacer un spoiler de lo que vamos a ver hoy en la noche y mañana por la noche también en el CCC. Pensar y buscar un punto de unión respecto a lo que se nos ha encomendado este año, en particular a mí como programador, que es
buscar y recoger producción de artistas contemporáneos que trabajen procedimientos del documental. En general, esa brecha ha estado bastante escindida. Hay algunos casos particulares que, no sé, algunas piezas de Chantal Akerman que han circulado en festivales tanto de cine documental como salas de exposición en museos, en galerías, pero no es algo usual y algo que se trató de hacer y que se ha hecho para esta edición es incluir artistas que tienen, de hecho, formación en artes o bellas artes para este festival que tiene como subtítulo El cine de lo real. Entonces me pareció más que apropiado invitar y bueno, darle una vuelta a esa premisa, invitar a Katy Lincopil, quien acaba de publicar este libro de relatos llamado Número Equivocado, quien se puede clasificar hoy dentro de la prensa de crítica literaria sobre lo que la categoría de literatura de no ficción, que es muy amplio y sigue siendo un debate como categoría, pero que básicamente bebe de lo que dentro de la literatura se conoce como la crónica. Pero como yo la conozco a ella y sé que muchos de esos libros no es la realidad per se, sino que es el lugar liminal donde se bebe de la experiencia cotidiana para construir los relatos. Entonces, a mí me parecía que era muy necesario hoy, y ustedes como son estudiantes, también para problematizar esa premisa del festival sobre lo real. ¿Qué es lo real? ¿Cómo es construir a partir de procedimientos documentales piezas que están dentro del universo de las artes? Entonces, quería partir con Chantal, antes de darle el pase a Rafael y a Katy, sobre qué componentes tiene de lo real, de tu cotidianidad, en la construcción de tus obras y cómo eso se enmarca particularmente en tus piezas audiovisuales, Chantal, y no en las... Bueno, Chantal además tiene piezas tridimensionales, esculturas, dibujos, pero atendiendo lo que es propiamente tal del audiovisual. ¿Cuánto de eso bebe tu experiencia cotidiana? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Em, hay dos ideas que mencionó ya, que ya mencionaron ahora en el video y también acabas de mencionar esta idea sobre habitar el espacio y, como dijiste ahorita, la experiencia cotidiana, ¿no? En mi caso, muchas de mis piezas que trabajo desde la imagen en movimiento eh, tienen que ver con revelar ciertos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo aspectos que que dejan de ser percibidos al integrarse como parte de la naturaleza y de la dinámica del paisaje y pareciese como si dejasen de existir. Em, yo crecí a 3 cuadras de lo que ahora conocemos como el muro fronterizo en Estados Unidos y México, y que ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Antes no era el muro que conocimos con Trump, pero pues sí había un cerco, había una estructura metálica de segunda mano, eh, ya que anteriormente fueron plataformas utilizadas por el ejército estadounidense en la Guerra del Golfo, y antes de ese cerco había otro más pequeño, y entonces son elementos que como habitantes de la frontera dejamos de percibir, se integran tanto como elemento, como paisaje, como situación, y de repente se borra la idea de hay en la frontera una especie de naturalidad al sentirnos vigilados.
hay puntos de vigilancia donde se sitúan patrullas fronterizas del lado de Estados Unidos eh, que tienen acceso desde la visión a las ciudades, ¿no? En este caso de Tecate, Baja California, donde suceden algunos de mis proyectos y es la ciudad donde yo nací. Eh, entonces, un aspecto que he revisado en ciertas piezas, y una de ellas es esta que van a ver en el festival, pues toma este caso de la vigilancia, ¿no? Que está allí presente, pero de repente pues ya es normal saber que alguien está allí y que puede saber qué hacemos y cómo se mueve la ciudad. Y un poco a partir de esas dinámicas de cómo se habita un espacio, de cómo eh, sucede esa experiencia, es muchas veces de donde surgen mis proyectos. Gracias, Chantal. Rafael, para ti, creo que el trabajo de archivo familiar surge muchísimo más dentro de la experiencia de construcción de tus piezas audiovisuales, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Em, sí, me quedo dando vuelta igual la pregunta anterior. O sea, como la idea de, cuando la idea de la Katy de como esta distinción entre qué es, en el fondo, como cuando un libro como se agarra desde lo real, sin embargo, como que le da, no sé, una vuelta, un sentido, como que se apropia y lo transforma. Eh, Como que me interesa mucho eso, encuentro que es muy interesante. Y estando como con un festival de documentales que, para mí por lo menos un festival que se acerca mucho como a las prácticas artísticas, de la imagen en movimiento, del video ensayo o ciertas cosas como más experimentales, eh, no sé, creo que es como una cuestión como bien interesante. Eh, y sí, y bueno, y también sobre la cotidianidad y cómo eso, o cómo el entorno determina ciertas prácticas, también creo que es interesante eh, como que el guión no se construya al principio, sino que se construye como al final, por decirlo, en el montaje, o como cuando existe ese guión, si es que hubiese un guión documental, en el fondo, como que esa temporalidad también la encuentro interesante. Y en el caso de los archivos, por lo menos como yo he trabajado, ha sido por como encuentros fortuitos como de estos archivos que a veces te abren como una idea, una ventana y después ya... y además, bueno, la materialidad de los archivos, etcétera, como ese vínculo eh, material como con el pasado, que es algo que es bien bonito también como pensar el pasado como, o sea, porque es como una distinción entre la historia relatada por el texto y la historia relatada, o no relatada, la historia viva por el archivo, que te lleva al pasado desde el cuerpo, desde la materia. Y eso como lo encuentro bien interesante también, y como los cruces que se pueden hacer eh, con los archivos de hoy, no sé, también igual en el cine hay como mucho el simulacro, como de poder filmar hoy día con una cámara mini DV y que parece el 2000 y también como que el cine es mucho más, tiene mucho más artilugio que ciertas, creo yo, que ciertas como prácticas más de arte ligadas al archivo donde hay como una especie como más, eh, una cosa un poco más categórica quizás. Pero sí, hay varias cosas del archivo, no sé si... Y respecto a esos artilugios, y bueno, también respecto a las categorías, tanto del documental como de la ficción, todo parte más que nada, y no es por darle una jerarquía, pero desde la literatura. Entonces me parecía que reflexionar respecto a eso mismo, en el caso de tu trabajo, Katy hace años escribía más bien crónicas, y esas crónicas que tenían que ver con trabajos de arte o reseñas artísticas,
dieron paso a un trabajo que es mucho más íntimo y que remueve tu archivo personal, no un archivo en los términos que está hablando Rafael, sino que respecto a tus experiencias vividas. Entonces, ¿cómo fue ese tránsito de salir de la crónica como lenguaje literario y pasar a una cosa más literatura no ficción, se podría decir? Hola a todos y todas y todes. Creo que la base es que yo no creo en la realidad, o sea, en lo real ya, sí. No, pero son todos relatos, en todas las cosas, en todas las conversaciones, en toda la experiencia, cada uno tiene una visión de la realidad. Por eso no me obsesiono con, o sea, la crónica para hablar de artes visuales me parecía cómoda porque podía armar un relato donde tú puedes involucrar a un sujeto en una forma de ver. Porque ¿de qué sirve, para mí me parecía, de qué sirve que yo les cuente lo que aprendí en la sala de clases a los espectadores de una obra como forma de vincular? Me parecía que era más interesante yo ponerme como espectador y como que fuéramos los dos yendo a una sala o viendo una obra, sin importar si eso era tan verdadero, si mi visión era tan verdadera, porque al final me pareció que no existían. Y es interesante en estos trabajos que todos, o sea, todos exploran la necesidad de acercarse a la realidad. Por un lado, el registro, como decir, ya a ver, pongámoslo en orden, ya, esta es la ciudad donde pasa esto, estas son las personas involucradas, y hago este registro como, o tomo archivos a ver qué pasó, muy frío, como muy casi en silencio, y después todos pasan una cosa mucho más desde su percepción de lo que estaba pasando, ¿no? Como Chantal, que dice, bueno, ¿cómo leo esta frontera? No tengo como... Entonces me pongo ahí como espectadora, como en silencio, qué sé yo, y así también Sofía. Y lo que pasó en el libro, yo le digo libro de relatos, no porque pelee tanto con el cuento, porque también en literatura hay una discusión así como, ay, la gente que no se casa con el relato, porque cree que el cuento es demasiado clásico, no, nada que ver con eso. Porque el cuento empieza con una crónica desde el yo y termina hablando una señora mayor que pierde un hijo. Lo que fue muy complicado, porque después la gente decía, por ejemplo, que mi mamá era drogadicta, porque había un personaje drogadicto en el libro. Gente doctorada en literatura. O alguien hizo una reseña y leyó muy personalmente un texto y mi mamá me llama para preguntarme que ella no sabía que mi tío era gay. Y él, la crítica leyó que había un personaje gay en su confort, porque decía pareja. Entonces dijo, ah, ya son gay. Entonces ella escribió en el diario esta visión. Después mi mamá me llama diciéndome, porque mi hermano no es gay, y dije, yo sí sé, porque ese es nuestro hermano. ¿Y no, cachai? Bueno, eso creo. Súper. Alba no está. Ahí estás. ¿Hay algún momento donde las chicas pueden intervenir hacia el final? Cuando tú quieras puedes decir. Ustedes pueden intervenir cuando quieran. Que no sea como una cosa como jerárquica en el cual nos... que nosotros estamos como dando una masterclass, no es eso, es una conversación en dinámica escuela. ¿Tiene una pregunta? Yo también, pero podemos ir intercalándolas. Gracias. Me parece súper interesante lo que están comentando y así como Fidox, como en su curatoría, habita esa frontera, ¿no? Entre ficción, realidad, lo real, la no ficción, ¿cierto? En sus ejercicios, como aparte de la frontera física, ¿cómo han experienciado la frontera como lugar de creación material, como restricción, como cuáles son sus propias fronteras en su trabajo? A mí, leyendo el libro de Katy, me queda como una sensación muy geográfica, íntima, como las fronteras de la realidad, que acaba de decir como con el ejemplo de la familia, y la frontera física en el Wallmapu y en los otros espacios que habita. También creo que el trabajo de los tres en foco habla mucho de eso, pero si nos salimos de ese espacio, ¿cómo analogizamos, ¿no? Nuestras fronteras como autores, como artistas, como cuáles son nuestros límites también por ahí? Bueno, es una pregunta para los tres, entonces, Chantal.
Sí, me quedé pensando un poco lo que decía Katy ahorita y, y se me juntó con esta pregunta. Yo pensaba, en mi caso, esas, digamos, fronteras en cuanto al material, creo que se va decidiendo un poco. Hay veces que ciertas ideas me funcionan para pensarlas desde estos proyectos con imagen en movimiento, pero de repente hay otros que no funcionan tanto, entonces me voy hacia lo escultórico o me voy hacia la instalación y esa es mi manera en la que voy, digamos, navegando esas limitaciones que de repente encuentro, pero también esas fronteras o limitaciones me van dando como otras, se van abriendo como otras puertitas para ir acomodando cada proyecto. Eh, Otra cosa que pensaba ahorita que Katy estaba hablando es esta idea sobre cómo hay un concepto, una idea que he estado pensando mucho que es un concepto que piensa un poco estos límites entre ficción y realidad. Eh, Está la geoficción. Muchas de mis obras, tanto audiovisuales como instalaciones o dibujos, etcétera, parten o responden, sobre todo responden a intereses y referencias sí provenientes. Pues no son pocas las veces donde autoras, autores toman como punto de partida geografías y lugares físicos, podríamos pensarlo lo real, para crear mundos u otras cosmovisiones, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura, podría pensar en Faulkner, que crea como todo un condado, pero en realidad, pues está basado en Mississippi, o pienso en Roberto Bolaño y cómo crea esta ciudad, Santa Teresa, que pues tiene un montón también de referencias sobre Ciudad Juárez en México, o no sé, pienso Onetti, que tiene también Santa María, y pues hay también referencias a Montevideo, y así una lista, y lo mismo pasa en el cine, ¿no? Cómo también la ficción termina copiando estructuras de la realidad, eh, y dentro de esas estructuras podemos develar cómo van funcionando las ciudades reales dentro de la ficción. Y es aquí donde creo que tenemos la posibilidad de pensar cómo se expanden, cómo se poetizan, cómo mutan también. Y es algo que de alguna manera está presente en mi trabajo. No sé si me desvié, pero como que solo estaba pensando a partir de lo que hemos comentado ahorita. Sí, claro. Rafa, pero lo estoy haciendo como por orden de... Igual ustedes pueden interpelarse también entre ustedes tres y el público. Si tienen ya pensado alguna pregunta, levantan la mano y les compartimos el micrófono. Sí, o sea, estaba pensando como en, obviamente como en mi caso que yo estudié arte, pero tomé ramos de comunicaciones o de cine, en el fondo también había siempre como un querer moverse para el otro lado, pero estando desde la escuela de arte. Entonces, y me acuerdo que yo aprendí mucho con un amigo que, bueno, que estudiaba cine y pero le gustaba el arte, entonces tomaba los ramos de arte y yo tomaba los de cine y nos íbamos como enseñando mutuamente y ahí me fui como acercando como sin tanto rollo, por decirlo de una forma, a empezar a grabar y construir cuestiones que eran más o menos narrativas dentro del mundo del arte, que como que la narrativa es algo que es
de cierto punto de vista del arte como que es bien criticable, no sé, como despreciable, claro, se desprecia bastante. Como que hay que hablar mucho de la materialidad y de la cuestión y Que una no se cosa entienda mucho. que no se, ni yo la entiendo, no, no. Y hay unos textos además que escriben los curadores que nadie los entiende, no. Eh, pero hay como creo que en ese sentido como un arrojo que por lo menos para mí fue como cómodo de entrar a un lenguaje que quizá no me pertenecía y porque no tenía como el susto de equivocarme, porque no sabía nada, entonces era como, no había mucho que perder. Y ahí siempre está esa frontera y creo que como que es complejo a veces distinguir y por eso a mí me interesa harto, no sé, el Fidox o lo que pasa en Frontera Sur o lo que pasa, bueno, en Valdivia también, pero como siempre hay como un espacio muy abierto a otro tipo de prácticas que, bueno, en Argentina está la Bienal de Imagen Movimiento, que también es un espacio súper interesante y que juega con esa frontera todo el rato. O sea, pues, hay una videoinstalación que dura 24 horas con quizá una proyección monocanal, como que convive eso. Y creo que este foco también tiene esa naturaleza de que está, no sé, Ito Steyer, que puede hacer una videoinstalación, pero también hace cortometrajes que son súper narrativos y que tienen historia y tienen una voz en off y como que se nutre del lenguaje cinematográfico para hacer algo que puede ser considerado videoarte, pero que funciona en ambos lados. Y no sé, yo creo que es como bien difícil distinguir a veces la separación entre una y otra. Y como que no sé, el trabajo me acordé de Teresa Redondo, Las Cruces, como ese trabajo que podría ser perfectamente una exposición de arte o podría estar muy, muy desde ahí. Y a veces me interesan más ese tipo de trabajos que los trabajos de videoarte que se están haciendo hoy día, como que también la noción de videoarte es una noción un poco quizá old school se podría decir, hoy día se habla con más de imagen en movimiento, o no sé, quizás tú estés más actualizando los términos, pero términos como videoarte está muy asociado desde la performance y después, bueno, la experimentación con el video mismo, pero todo lo que, claro, más ochentero. Y hoy día el video, como las instalaciones de videoarte como, eh, ¿cómo se llama este inglés que hace estas como 5 pantallas seguidas? Jonah Confra, que es como en el fondo lo que hace es una película dividida en 5 pantallas y las escenas se nutren unas de las otras y duran 1 hora. Entonces, como que hay mucho espacio ahí, creo que hay muchas fronteras que más que romperlas, porque también está bueno que haya límites como en lenguajes, pero sí como que se crucen un poco. Y bueno, y a la vez algo como más técnico, pero como que en las salas de arte siempre se escucha muy mal y se ve mal, los proyectores son malos. Entonces, es rico cuando muestran los videos en una sala de cine y funciona un poco una cosa más, no sé, como que uno se sienta a entrar a algo que... Pero bueno, eso ya es un problema de la institucionalidad quizás del arte chileno, pero bueno. No sé si fueron ayer al foco de Forensic Architecture. Es muy distinto verlo en una sala de exposiciones o en la pantalla de tu computador y verlo en pantalla de cine. No es porque ellos ni siquiera son ni artistas ni realizadores, son arquitectos, es decir, que la imagen está en segundo o tercer plano, pero en verdad cambia mucho la experiencia de cine. Katy. Pensando que estamos en una escuela, igual es entretenido hablar de la disciplina. O sea, disciplina, ¿no? Como el oficio, no sé qué significa una cosa u otra. Todos estamos divididos en carreras. Eh, y ya tengo otra cosa filosófica que decir. Yo creo que el arte es previo a nosotros. O sea, uno nace en este mundo siendo quien es y tiene algo que decir o algo que quiere hacer y llega a este mundo y está el arte visual, el videoarte, la literatura y está el cuento, la novela, la poesía y así un montón de clasificaciones y uno lo que hace en algún momento cuando elige meterse en alguna de estas cosas es decir cuál será ese lenguaje que me acomoda más a mí según lo que me están diciendo que tengo que hacer. O sea, en mi literatura otra cosa que está mal vista es ser poeta narrador. Una de las dos cosas está diciendo mal. No puede ser que hagáis las dos bien, ¿cachai? Como el Zambra poeta o el Bolaño poeta, que son como libros que nadie quiere publicar, o ellos, no sé, en fin.
Y esa premisa de pensar de que, lo que importante es lo que uno quiere decir o quiere manifestar o analizar o pensar. Para mí el arte es muy... ¿Por qué estudié arte también? Teoría historia del arte, porque no lo entendía. O sea, una vez fue a un museo y vi unas bolsas de té dentro de una cúpula de acrílico y a los 19 años dije, ¿qué está pasando? Como que es este lugar como extraterrestre donde uno entra, como está en el forestal de lo más bien, y entráis y hay bolsas de té en cúpulas de acrílico, como... y por eso me gusta estudiar teoría de la historia del arte y lo lindo que tiene es que te enseña a mirar. Y entonces pensando como en la formación de creadores, que me imagino que muchos de acá quieren ser después o están trabajando para ser creadores, es la idea de que no hay ninguna disciplina cerrada, de que hay que sacar las herramientas del lenguaje, de cualquier tipo de lenguaje. O sea, hay que ver cine, pero también hay que leer y hay que escuchar y hay que ir a cosas que uno no entiende sobre todo, porque siempre hay algo en tu cerebro que se va a activar. O sea, desde escuchar un podcast mientras laváis la loza hasta, no sé, dejar un documental andando mientras hacís la cama. Siempre tu cerebro va a estar captando algún tipo de lenguaje, algún tipo de expresión aunque no se entienda. Y por eso en el libro, que nadie ha leído acá, pero quiero contar, eh, no me puse límites para contar lo que tenía que contar. Entonces, como tú me conoces, sabes que hay cosas que son completamente mentiras, igual que mi familia dijo cuando pasó esto. Nunca rectifiqué en un dato porque no quería contar la verdad. Lo que quería era expresarle a alguien una realidad, o una realidad que no era única mía, sino que era vivenciada por más personas de las que yo pensaba. Entonces, lo más anticreativo que me pasó en todo el proceso donde yo quizás me estaba conformando como, asumiéndome como escritora, fue decir, voy a escribir un cuento. Y el cuento es así, tiene un inicio, y ay, aquí no se entiende, entonces tengo que hacer más cuentos, tengo que hacer más Hemingway, no sé, agarrar herramientas. Eso fue lo más anticreativo que me pudo haber pasado. La única forma en que pude escribir de verdad, de verdad, de verdad, fue diciendo, voy a escribir lo que tenga que escribir con todas las herramientas posibles. Preguntas. Igual después yo quisiera volver al tema de la verdad. Creo que es un temón que hay que tratar en un festival de cine documental. Tenemos un solo micrófono, así que por aquí. ¿Quién había levantado la mano? No se comparte. Ya, muchas gracias. Primero que nada, señalar que está muy interesante la conversación. Tengo en realidad dos preguntas, pero creo que voy a tener que definirme por una porque si no es como acaparar. Mi pregunta está relacionada un poco como al tema de cómo problematizar un poco todos estos conceptos y todos estos elementos de los que estamos discutiendo ahora, como para tratar de hacerlos un poco más, no sé si la palabra es accesible, pero tiene relación un poco con el tema de poder acercarnos a las personas que están dentro de condiciones vulnerables en torno a todos estos temas que yo creo que son sumamente relevantes también para ellos, pero que a los cuales no tienen acceso. Se me viene esta la idea, esta cuestionamiento a la cabeza, producto de lo que me señalabas, de que fuiste a esta exposición de arte y como que te encontraste con estas bolsas de té y que no entendiste nada, ¿cierto? Y que tuviste también la posibilidad, y esto es algo que es un poquito incómodo de señalar, pero en realidad en el fondo es porque de alguna manera nosotros tenemos como el privilegio para poder acceder a esas cosas, ¿cierto? Como el tiempo de poder aplicarle para poder estudiar esta clase de cuestiones. Entonces mi pregunta está como relacionada a eso, en el fondo, así como cómo podemos desprivilegiar todos estos elementos que son tan importantes para poder entender nuestra realidad y darle una vuelta. Es algo con lo que yo siempre choco y con lo que siempre he estado en mi proceso creativo como tratando de romper un poco esa barrera y que hasta ahora se me ha hecho imposible. Entonces es también algo con lo que siempre me duermo, así como pensando en cómo puedo tratar de contar estas cosas que a mí me interesan y que están relacionadas a estos conceptos como de las cosas reales, pero de una forma que sea como más, no sé si entendible o bajar un poco los conceptos, como tener un poquito la humildad para poder hablarle a otra persona. Eso. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ricardo, disculpa. Ricardo, ¿es para todos o va para alguno de los tres? Es como abierto en realidad, es como una pregunta abierta, disculpa, no señalé eso. Gracias. Abierto. Vamos a partir por Rafael Ocati porque veo que Chantal se cayó la conexión a internet, entonces nada, van. No sé, yo no sé si, o sea, te estás refiriendo como a la creación en general, al arte o a... Puede ser como el acceso a poder crear, pero también a como poder acceder a como leer.
es que tengo una opinión muy clara en mi ser sobre esa pregunta. Yo vivo a razón de esa pregunta. Pero también creo que no todos deben hacer lo mismo. O sea, no creo que el arte debería ser comunicable, ni que tampoco debería ser teórico. Creo que todos deberíamos hacer desde la disciplina que hacemos y de querer lo más variado posible, obvio que sí. Ahora, yo me lo tomo como una afrenta política a crear, sí. Creo que es un desafío que uno del que se puede apropiar. O sea, cuando yo escribía sobre arte, pasé la crónica porque me encantaba hablar en raro también. Me encantaba hablar como Nelly Richard y decir como la cosidad de la cosa, el ser de la seriedad. Me encantaba inventar palabras, lo más entretenido que hay. Encima tú te entendí, nadie más te entiende, pero te veis muy interesante. Es muy cómodo, es muy agradable citar en la página, la mitad de la página, en fin. Pero sí me gustó mucho porque yo sí vengo de un lugar vulnerable. Ahora que lo pienso que es una locura decir, ay, no entiendo arte, voy a estudiar arte. O sea, me parece no sé qué persona estaba pensando en ese momento, porque me parece una locura invertir esa cantidad de plata para entender unas cosas de arte. Pero bueno, es tan bonito, es tan increíble cuando ves algo o aprendes una forma de mirar o una forma de leer o tenías esta conversación y llegas a tu casa pensando en algo que te abre, que me parecía tan necesario que otras personas que quizás no lograron llegar a ese lugar o tener acceso a esa información lo quisieran hacer, que me lo tomé como un rol. Y en mi escritura, yo desde los 20 años, y tengo 33, estoy trabajando en cómo llegar a un lenguaje que llegue como desde alguien de 60 o 70 años y logré llegar a alguien de 12 años. Mi sobrino chico lo leyó y lloró con el último cuento. Y una señora de 70 años en un taller del GAM lloró con el cuento. Y dije, ya aquí estoy. Como esa meta sucedió. Lo que sí es un sacrificio, o sea, es un sacrificio del ego. Porque entonces no me veía tan inteligente ni me tan listilla y se veía muy sencillo. Pero es muy poco sencillo hacer ese ejercicio. Gracias, Katy. Sí. ¿Yo? Chantal o Rafa, no sé quién tiene la pregunta más macerada. Chantal, tú escuchaste la pregunta de Ricardo, ¿no? No, perdón, perdí la conexión y no alcancé a escuchar. Dale, entonces pasamos a Rafa y de ahí seguimos con la pregunta. O sea, yo igual estoy muy de acuerdo con lo que dijo Katy. También me pasó como mucho haber entrado a estudiar arte sin saber en verdad qué era el arte contemporáneo. Estamos súper bien nosotros con el cuarto medio en nuestras elecciones. Súper enfocado. No, pero claro, para mí el arte era una cuestión como muy social y muy de hacer en conjunto y de repente llegué a la universidad y una cuestión muy específica que no les voy a dar la lata porque ustedes tampoco son de arte y está lo mismo, pero claro, el arte es una weá súper elitista y muy específica de un nicho y también que si uno entra es muy interesante todas las obras y todo lo que pasa, pero hay como que creo que nunca hay que perder la perspectiva de qué es eso y que ahí depende de uno a quién le quiere hablar también con la obra. A mí nunca me ha interesado hablarles solo a esa gente, sí, creo que es bueno entenderlo y estudiarlo y obviamente uno se exige mucho porque ve cosas y uno como quiere proponer cosas que sean interesantes también dentro de ese espacio, pero sí siempre me ha interesado que una persona que no pertenece, que no maneje quizás los códigos de eso, pueda emocionarse, pensar, entretenerse, enojarse, etc. Como, creo que eso, y no sé si tengo como una respuesta, pero creo que es importante también sacarse como a la universidad encima. Como que la universidad también te habla mucho como desde ese lugar y después cuando uno sale uno se da cuenta que da lo mismo responder a todas esas preguntas a las cuales uno al principio sentía que tenía que responder. Entonces, cuando uno sale como, a mí por lo menos me pasó que fue como que salí del closet, así fue como, ya, salí de, puedo hacer cosas, no sé, como que me gusten a mí y como a mí quizás me gustan cosas
más, no sé si más sencilla es la palabra, pero en el fondo sí como que sea un poco más transversal y que se puedan compartir. No sé si se logra tanto en el mundo del arte, pero por lo menos a veces pasan, hay espacios, hay visitas guiadas, hay movimiento y a mí por lo menos me satisface mucho esa como retribución. Pero es difícil eso que soy la figura de salir del closet porque significa estar escondido y que no es fácil como dar cara. Es decir, voy a hacer mal videoarte porque es menos videoarte y es más cine, ¿cachai? Es que con medio despectivo también Es que no creo el que- ambiente. Claro, es que más que mal es como... Mal videoarte porque no es lo que deberías estar haciendo según los parámetros del arte contemporáneo. Es que te voy a hacer una pregunta, de hecho, respecto a lo que hiciste tú, que todos vimos los cortos, ¿no? No, los chicos de la escuela no lo han visto porque Pésimo. son hoy. Bueno. No, pero... Bueno, hoy día 9 de la noche, CCC, Ya. mañana también. Vamos a dar expectativas. Que tú, quizás fue el orden en que yo lo vi, porque después miré que estaban al revés, como los van a mostrar parece, pero tienes un video que es un registro de la ciudad, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Cisjordania. De Cisjordania, que está muy, nada, no hay ningún relato, ¿cierto? Que no hay nada, después, según yo, esta es mi narrativa de cómo yo lo vi. Dijiste, ya, voy a maquillarle un poquito, porque igual es interesante lo que están diciendo, lo estoy escuchando, pero no lo estoy dejando porque quiero que los no se va a escuchar, quizás nadie lo va a leer, se va a dejar la imagen. Y empiezan a escucharse esos relatos como de gente de Chile, descendiente de palestinos, y de gente allá que dice, ¿cierto? Pero no se ven tampoco, se escuchan tampoco. Y después veo el tercero que está en el ciclo, que es el de Dos Rabanos en la familia es mucho, y ya es como, ya, chao. Voy a hacer un documental porque tengo que mostrar, y muestro las caras, y voy a hablar, y voy a entrevistar, y voy a hacer todo lo que quería hacer, y se nota que, me imagino que hay horas de grabación, y se ve como un entusiasmo en las conversaciones que escuchaba, y las cosas, esas lucubraciones medio espirituales en las que se van también pensando en, este es el video sobre tu, Que es mañana. tu tía, tu mamá que fue secuestrada y recordó todo el camino y el lugar donde la dejaron porque hizo un ejercicio mental de conteo, ¿se dice? ¿No es conteo? Para llegar al lugar, y es tan interesante esto del territorio, ¿no? Todos hablamos de esto, del tema del territorio, cómo se pudo apropiar en un momento así del territorio. ¿Cómo fue ese tránsito? Sí, es como de lo mismo, yo creo, aparte, como de como ciertas reglas que uno se pone, de hecho, de las fronteras que uno se pone como para crear, que sirven mucho para como profundizar en un tema o en un estilo, sea cual sea el estilo que uno empiece a trabajar, pero después te dando cuenta que son como unos purismos, un poco de la como herencia de esta escuela a la cual uno va, o los amigos, o con la gente en la cual uno está como discutiendo de cosas, y claro, en mi caso sí, totalmente, y lo que estoy haciendo ahora es como que está un poco más... Agüero decía eso, ¿no? Como la libertad, que ojalá cada película sea más libre en cierto sentido. Pero obviamente hay que recorrer y hay como que, no sé, ser como Mateo igual en el fondo para entender y después de a poco ir mezclando como las distintas formas. Pero sí, o sea, yo quería estudiar cine, nunca estudié, pero claro, como que en el fondo es como decir, bueno, ¿y qué tanto ir un poco más allá y también soltarse uno en ese ejercicio? Que es como... Pero es entretenido, hay que pasarlo bien haciendo las cosas, ¿sí, no? ¿Para qué? Gracias. Alba, tenía un comentario hace un rato, te devuelvo el micrófono. Sí, pero ya se me fue un poco la onda. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, acotación? ¿No? Bueno, me había quedado pensando en cómo también dentro del documental, a diferencia de ejercicios más claros de ficción, se nos obliga un poco a tener una referencia real a lo real, ¿no? Como la realidad de la realidad. Y pensando en el concepto que había dicho al principio Chantal sobre la geoficción, como ustedes que trabajan con distintos territorios logran trastocarlos un poco para que se acerquen más a una geoficción, siendo que para lograr lo que de hecho dice Ricardo, como de transmitir ciertos contenidos y ciertos conceptos, la realidad ayuda un montón, o sea, como situar, esto es no la verdad, y por eso te la tiro a ti también, porque tú en un momento querías hablar de la verdad, no la verdad, sino que un colchón de realidad. ¿Cómo ha sido ese trabajo, como de al final del día trastocar esos espacios o territorios con la intención de ficcionarlos un poco,
pero sabiendo que esa es una de las estrategias para vincularse más a un público, a una audiencia, a una comunidad presente en esos espacios, como que lo encuentro interesante ese desafío. Bueno. Mientras esperamos a Chantal, voy a responder muy brevemente, saliendo un poco del lugar de moderador y hablar un poco de mi experiencia personal. Yo trabajo como curador de arte contemporáneo, es decir, que trabajo con Chantal, Rafael, pero al mismo tiempo estoy haciendo un doctorado en estudios latinoamericanos en la línea de historia, y una cuestión que es muy curiosa. Yo estudio mi formación inicial en historia del arte, donde no hay como una presión por develar una verdad dentro de la disciplina, porque el objeto de la disciplina son las obras de arte, y las obras de arte responden a la subjetividad de cada uno de los espectadores, audiencia, sea la jerga que se ocupe en ese momento histórico. En cambio, en la historia como disciplina clásica, antiquísima, desde Heródoto en adelante, hay una suposición de verdad, y de trabajo de archivo, y de administración de los recursos, y cómo uno los presenta. Y a mí algo que en esta como dualidad laboral que tengo entre trabajar historia y escribir textos para y con artistas, es que depende de las audiencias y a quién quiero llegar. Siento de que, por ejemplo, mi investigación de doctorado tiene una pretensión mucho más de develar ciertas importancias políticas que hubo durante un periodo determinado en Santiago de Chile, en el cual hubo un crecimiento del Estado, por ejemplo. Y ese crecimiento del Estado tuvo un correlato en la institucionalidad artística. Pero después quiero hacer una exposición para mis amigues donde vayan a bailar, y que la inauguración y el cierre sea una pista de baile, y lo hago porque quiero hacerlo para ellos. Yo siempre me quedo con una frase que me dijo un artista con la que trabajé, que es muy buena, que tanto las exposiciones como las obras, y creo que en ese sentido, por lo menos en el trabajo tanto de cine como de artes visuales, uno las hace, o sea, funciona para ambas, uno las hace para uno mismo primero. Son cosas que a uno le gustaría ver. Y después las haces para el resto, y administras tus fines políticos, tus fines sociales, y vas tratando de sobrevivir finalmente como autor. Chantal, no sé si escuchaste el comentario de Alba, y si es así, te gustaría... Sí, era respecto al concepto de verdad, de la pretensión que tiene a veces las audiencias, y cómo eso se administra, ¿no? ¿Chantal? Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ya, ok. A ver, varias cosas. Yo creo que no alcancé a escuchar la pregunta anterior, pero escuché un poco los comentarios y alcancé a escuchar que estamos hablando de el arte contemporáneo y los parámetros que tiene sobre el lenguaje, pero al mismo tiempo estamos pensando en que también el arte contemporáneo permite mostrar una cúpula con sobres de tés y cosas que no alcanzamos a detectar o entender qué son, pero creo que al mismo tiempo es imposible entenderlo todo dentro del arte contemporáneo, pero también dentro de la realidad, de la vida cotidiana, del contexto en el que estamos. En términos de imágenes, pero también de símbolos, de signos. Y un poco, no sé, sospecho como de esas posturas de que el arte termina siendo elitista. Hay cosas que yo no entiendo también, y me dedico a las artes visuales de lleno, y
Y lo pienso a veces más como si se tratasen de ecuaciones matemáticas o algo que veo y digo, bueno, no sé cómo atender esto. A lo mejor yo no tengo las herramientas, pero puede que alguien sí, entonces lo discuto, tengo conversaciones, leo cosas y a lo mejor no voy a entender, pero a lo mejor sí. Entonces, no sé, creo que sí, sospecho. Y por otro lado, Matías, estoy perdiendo un poco la conexión. Esto que estaban hablando ahora. Está perfecto tu comentario, creo que sigue en la misma línea respecto a las disciplinas, los lenguajes y las pretensiones que tiene dentro de las esferas de realidad. Un poco lo que decía Katy, estas categorías aprendidas desde antes. Uno viene con la idea de arte contemporáneo, con la idea documental, con la idea de escultura, pintura, videoarte, video experimental también en algún momento. Pero respecto al comentario de Alba, no sé si alguno de ustedes dos quiere agregar algo. También hay una pregunta en el público. Que me parece muy válido también decir eso, como es una decisión. O sea, querer hacer obras o un lenguaje, usar un lenguaje que sea más cercano para ciertas audiencias, es una decisión. Como también liberarse y usar el lenguaje que le uno más propio. O sea, como que le es más cómodo. No tiene que ver tampoco, hacer una obra para su gente cercana, hasta hacer una obra como para solamente tu familia. El otro día hablaba con una escritora, no voy a decir su nombre porque no sé si me lo dijo tan así, pero había sido bacán que fuera así, tal cual lo que voy a contar, pero que ella básicamente había escrito una novela para sus papás, porque estaban escondidos en el bosque cuando fue la dictadura, y ella quiso contar la historia de cómo vivían escondidos en este bosque. También es válido. No, es que no sé si es tan así. ¿Tal cual? Ya, entonces eso fue lo que hizo. Alejandra Moffat escribió Mambo. Va a estar próximamente en la escuela. Está todo muy invitada, muy simpática. Publica por Montacerdo, donde trabajo yo. Bueno, sí, pero lo que decía Chantal también es válido. Es como, bueno, no se entiende, yo tampoco entiendo, y juguemos a no entender también, y la duda, y minar la realidad, y chao. Rafa, o pasamos micrófono? Creo que pasamos porque como que yo hablé de eso igual antes. Sí. Ahí. Hola, hola. ¿Se escucha, cierto? Ya. Bautista. Hace un rato lo escuché hablar del ego y es algo que a mí siempre me ha interesado. Cómo se vincula el ego con nuestra percepción de la realidad, cómo afecta a nuestras obras. Quería saber eso, si sienten que este concepto del ego, que goza como de una mala fama hoy en día, afecta su forma de ver la realidad, afecta sus obras, y me gustaría saber si creen que esa forma de afectar tiene una connotación negativa, es decir, es algo de lo que buscan librarse, o si creen que tiene, por el contrario, un efecto positivo, y cómo se relacionan con eso. Quizás como algo que tiene que ver con lo que decía Alba antes, como en relación también como al dónde está situado uno, y como también esa relación con el espacio, con la geografía. Creo que hay prácticas que invitan a tener quizás una obra un poco menos como desde de esa mirada autoral tan endiosada como del creador y eso. A mí creo que no me interesa tanto ese como genio autor, sino que por eso me interesa un poco más el documental o el salir a terreno, y como que los guiones se pueden armar desde las entrevistas que van saliendo, desde como una cosa un poco más errática que se va construyendo en el camino, desde que alguien te dice anda a ver a esta persona y que después está otra, y ahí yo lo veo más como una cosa que se sale un poco de uno, y esa como falta de control. Creo que en esto sí el arte tiene una ventaja, y que
yo le había hablado el año pasado cuando hablamos de la ecología de las imágenes, como que el arte es mucho más barato y es mucho menos, es como uno puede hacer cosas de manera a una escala mucho menor y, y por lo tanto también es menos vertical, funciona como de otra manera. Entonces, obviamente las producciones no pueden ser en un gran nivel, entonces también se acota eso, pero la ventaja es que en cierta medida hay como algo un poco menos definido, una estructura menos definida que el cine en relación al cine más, no sé, de producción más clásica. Eh, y no sé si es que los artistas seamos menos ególatras o egocéntricos, pero creo que hay más dudas sobre lo que uno hace. Y como esa duda, en el fondo, encuentro que sirve, porque hay más espacio para equivocarse en el camino. Eh, Eso creo. Gracias, Rafa. Recuerden que si hay más preguntas, levantan la mano. Ahí vi una, dos, tres. Katy, ¿tú quieres decir algo respecto al ego? ¿No? ¿Segura? ¿Segura? Que ya he hablado mucho. Eh, No hay que jugar con el ego, ¿viste? después Bautista, ¿cierto? Después Bautista va y te pregunta directamente si te quedaron dudas. Allá el amigo de atrás. ¿Tienes que te lleve el micrófono o quieres hablar así? Puedes hablar así. Con micrófono. Tiene que ser con micrófono. Con micrófono tiene que Con ser, micro. si no la chanta no escucha la... Ah, es verdad. Dos, sí. Ya. Hola, oh, qué fuerte. Mi nombre es Julio, mucho gusto. Está muy interesante todo lo que estamos escuchando. Estoy en una aventura rara hoy en día, tiene que ver con enseñar. Yo no soy profesor y sin embargo hago clases de periodismo en un colegio. Y es muy bacán porque extraño enseñar en un colegio con 40 personajes, muy extraños todos y diferentes, en sus diversidades subjetivas. Y además potenciarle el lenguaje, es como una rama auxiliar del lenguaje. ¿Ya? Y bueno, como me encanta el cine, les enseño cine. Y ha sido un desafío porque a los chiquillos les encanta como estar muy condicionados, por decirlo así, porque hay que darles todo muy molido, como casi enseñarle la técnica, que es lo que no quería hacer, ¿cachai? Porque vengo como de una escuela media de agüero, que es como vamos a experimentar, rompamos el cuadro todo el rato, y voy también como desde, no sé, el error, ¿cierto? El proceso de error como algo que gatilla la creación. Y a los niños no les parece porque no saben qué hacer. Los mando a hacer ejercicios de luz y quedan así locos. Como que, no sé, cuando yo tenía que hacer ejercicios de luz también me pasaba, pues, pero estos son 40, entonces es cuático como establecer una metodología, sobre todo con una asignatura que no tiene como una malla curricular, que tuve que inventar yo toda la cuestión, entonces raro. Y la pregunta en realidad tiene que ver con cómo, claro, porque también nos pasa, ¿cierto? En las disciplinas académicas de la universidad, el doctorado, qué sé yo, nos dicen de alguna manera como, bueno, así es la cuestión, así es el método. A pesar de que funciona distinto cuando estamos creando, porque cada quien hace su propio método o estudiamos métodos de otros como para poder, no sé, soltarnos un poco. Hasta que encontramos como, no sé, alguna pulsión y decimos, a lo mejor por acá en mi camino que se me hace un poquito más cómodo. Y vamos probando también porque hay miles de géneros, qué sé yo. Entonces por ahí va la pregunta, ¿de qué manera podemos como, no sé, motivar a los escolares? ¿Ya? Sería bacán, por ejemplo, que FIDOX tuviera una relación más directa con escuelas. Yo me gustaría que ocurriera eso en el futuro. Como traer niños, salida pedagógica, vamos a ir a ver películas raras, muy raras. Van a dormir la primera mitad. Entonces, por ahí va la pregunta. Gracias.
¿Se escucha? Bueno, mi pregunta es un poco más abierta. Agustín, es respecto al concepto de verdad que me ha quedado dando vueltas mucho rato. Y me he dado cuenta en la conversación, bueno, personalmente, que se ha dividido como en tres. Está la verdad de uno como realizador, la verdad general como es, neutral, y la verdad que entregamos hacia el espectador y cómo éste se lo toma. Y mi pregunta es, ¿uno cómo puede balancear estos tres conceptos para generar una armonía artística, quizás desde la narrativa o desde otro punto? Eso, muchas gracias. Desafiante las preguntas. No vamos a... ¿Está? Sí. No vamos a pasar a la tercera, perdón. Va enseguida porque las dos son súper importantes. Y en ese sentido yo creo que lo que decía Julio respecto a cómo acercar a niñas y a infancias a un festival es importantísimo porque si bien yo soy un fanático de la metodología y los métodos, independiente de la disciplina, creo que hay que aprenderlos sí o sí, son justamente para desmontarlos en la experiencia creativa y en la experiencia autoral, y para eso tienen que enseñarse desde el inicio de la formación educativa. Y justamente lo que decía Agustín, o sea, cómo cuestionar nuestras verdades es también entendiendo las metodologías con las que se construyen. O sea, por ejemplo, la memoria y la verdad histórica, que son los procesos de reparación en América Latina después de las dictaduras, están construidos a partir de verdades. Y son verdades que han vivido un proceso de construcción de metodologías para que no venga nadie desde el fascismo o el pensamiento ahistórico a decirte eso no es verdad, porque por lo menos ahí sí hay un consenso. En ese sentido la construcción de metodología es fundamental, y para ello quería pasarle también la palabra a Chantal, que Chantal está con la cámara apagada y ahora vuelve. Sí, yo, aparte de dedicarme a las artes visuales, también doy clases y, y ha sido bien interesante porque me he enfrentado a una situación. Yo doy clases en una facultad de artes en Tijuana y el 80% de mis alumnos no se quieren dedicar al arte contemporáneo. Tienen otros perfiles. Entonces, pues ahí me ponen en un lugar, la clase que me asignan está diseñada para revisar arte contemporáneo, pero mis alumnos no quieren dedicarse al arte. Entonces, ha sido bien interesante ese proceso, porque sobre todo yo me he dado cuenta que es bien importante aprender, escuchar, entender esos otros perfiles y buscar como alternativas, medios para decir, bueno, no, pues desde luego que yo no te puedo imponer qué vas a hacer una vez que sales de la escuela, ni cómo tienes que mirar, ni cómo tienes que hacer, ni nada, sino es hacer básicamente todo lo contrario. Y básicamente lo que hemos hecho en este taller, en esta clase, es como un mix de cosas. Sí revisamos arte contemporáneo, pero también revisamos cine, pero también revisamos animación, que es lo que quieren hacer casi todos, que es lo que quieren hacer, cosas que tienen que ver más con cómics, yo qué sé. Y es interesante como esa mezcla de referencias, esa mezcla de tiempo, esa mezcla de generaciones también, que ya van teniendo otras inclinaciones. Y entonces casi que me surge la misma pregunta que hicieron desde el público,
cómo aproximarnos o aprender a ser espectadoras, espectadores, pero también a ser creadoras y creadores. Y yo creo que sí hace falta mucho tener muchas conversaciones, hablar. Yo creo mucho en la interdisciplina. No me interesan las disciplinas por sí mismas. Me gusta mucho cómo funcionan. Yo en mi caso a veces colaboro con investigadores químicos o físicos para ciertos proyectos, o he colaborado con gente que se dedica a la danza o gente que se dedica a la literatura también. Entonces, yo creo que esta idea de cómo sí nos acercamos, y ahí me voy a ir como a la otra pregunta que hacían también sobre la verdad, cómo nos acercamos a esa verdad, cómo nos acercamos yo no sé si se trate de hacer, de crear como un ambiente donde las dos cosas pueden cohabitar, pero sí creo mucho en las mutaciones. Creo que una posibilidad que da el arte es la posibilidad de mutar la realidad, de cambiar las narrativas. Y pues también estamos hablando que en ese sentido el arte, el cine, la literatura tiene esa agencia de poder, ¿no? A la hora de cambiar esto que comentaba Matías, las verdades históricas y de cómo se han construido, también en México tenemos un serio problema. Pues creo que desde el arte tomar y entender cómo también esas estructuras se han ido replicando en, en la ficción misma incluso, pues creo que, que nos da tal vez respuestas, si no respuestas, pistas para, para situarnos nosotras como, sí, como seres humanos y pensar, bueno, yo desde aquí, ¿qué quiero hacer? No sé. ¿Qué quiero hacer? No sé. Gracias, Chantal. Una breve acotación respecto a esto de la verdad y de la metodología. Por ejemplo, es algo que no es muy comentado, pero la Araucana, se toma la Araucana, el libro fundacional de la literatura chilena, el libro más antiguo de cuando era la Capitanía General, se toma como si fuese una descripción histórica, bueno, porque aparece Pedro Valdivia, porque aparece Lautaro, y aparece Caupolicán, por ejemplo. Caupolicán, después de las investigaciones, se descubrió de que no existe, de que fue un personaje inventado y que no tiene asidero en la historia, y aún así, hasta el día de hoy, nosotros pensamos que Caupolicán existe. Entonces ahí hay una cuestión interesante. Bueno, en ese momento no sé, es el género de la Araucana en la épica, ni siquiera es literatura en los términos modernos que nosotros concebimos. Pero, Rafa, Katy. ¿Aló? Me parece interesante la pregunta de lo educativo, quizás como de la transmisión o cómo estimular a los niños, o que niñas son más jóvenes. Me parece que hay, claro, tiene que haber, yo no sé, no soy educadora, pero debe haber una forma disciplinar de entregar lo que yo creo que es más clave, que es observar, que es aprender y también a ser curioso y curioso. No me imagino a alguien que cree algo que no sea curioso. Imagino que siempre que uno tiene una duda, entra a mirar, por ejemplo, las películas que le hablan de eso, o los libros que le hablan de eso, o Wikipedia. O sea, es curiosidad, no se queda con la pregunta dando vueltas, ¿no? Y cómo estimular la curiosidad, me parece que está lamentablemente mucho más allá del colegio. Tengo una anécdota, bueno. Mi sobrino era muy chico, tenía 5 años, y yo lo llevaba al museo para que se acostumbrara al espacio. Yo obviamente no sabía, ni siquiera podía mirar bien la cuestión, pues si era enano. Entonces se acostumbrara al espacio y a la forma de hablar, no sé, como para que habitara, y también lo llevaba como a comer, no sé, completos para que supiera sentar. O sea, como que lo llevaba a espacios públicos para que supiera hacer las cosas. Entonces, pero era muy curioso, que él me preguntó, una vez de repente le pasó una cámara y empezó a sacar fotos en el museo y estaban bien buenas las fotos, bien buenas.
Bueno, esa era la conclusión. Y me dice, oye, ¿qué es eso? Una pintura que la no sé qué. ¿Y eso? No, una escultura que no sé qué. ¿Y eso? Un extintor, le digo yo. Él como que ya estaba abriendo el museo, o sea, todo le parecía interesante, hasta el extintor. Hace poco un amigo me dijo que la primera vez que escuchaba el concepto adultocentrismo. Y estaba muy incómodo. O sea, ¿qué significa esto del adultocentrismo? Si uno llegara a escuchar los lenguajes que son, digamos, como los protolenguajes, que son las niñas, niños y adolescentes, que recién empiezan a hablar, son demasiado más interesantes que la mayoría de los compañeros que vamos. O sea, soy gente muy interesante que ve las cosas de manera muy rara, que tiene ideas muy claras sobre cosas extrañísimas. Si uno tuviera como la capacidad de llegar a la casa de nuestra amiga o amigo que tiene hijos y hablarle a ese ser como si fuera un humano y no como si fuera un duende, sería mucho mejor para nosotros y para ellos, ¿cachai? Ayer, la última anécdota, ayer fui a la casa de una amiga que tiene un hijo que me cae muy bien, es muy raro. Él es muy raro porque me habla cosas de dinosaurio y todo a la vez y no sé qué, y a mí me entretiene y me dice, ¿por qué lo pescáis? Digo, porque nadie me dice tal cosa, nadie me habla de dinosaurio y cosas que no sé. Pero es muy hiperkinético, entonces es raro porque es como hiperkinético. Entonces ya estábamos medio chata y nos fuimos a trabajar a su estudio, como ella trabajó en lo suyo, teletrabajo, yo estaba viendo los videos. Me puse audífono y él también quería estar en el estudio, entonces se fue muy callado con su consola y se sentó en una silla como que nadie lo escuchara para que no lo echaran. Y dice, mamá, ¿qué está haciendo la Katy? Está viendo unos videos. ¿Por qué? Porque tiene que mañana, para asumir el hijo, a dar una conferencia. ¿Qué hace la Katy? ¿Qué sé? No escribió unos cuentos. Y ya yo estaba escuchando, y me dice que las no escuchaba, y después me preguntaba, Katy, ¿tú dónde trabajas tú? Me dice, trabajo en una editorial, pero ¿por qué? Ya, entonces, ¿por qué el cómo? Y me dice, ¿pero por qué entonces tienes que hablar? Y yo le dije, bueno, porque hay gente que piensa que cuando uno escribe el libro tenemos cosas muy interesantes que decir. O sea, y bueno, ya él entró en como, ya se acercó a esta idea de la interdisciplina. ¿Cachai? ¿Se escucha? Sí. Sobre lo de la verdad era, ¿no? La verdad. Yo creo, está buena la pregunta y como, claro, en verdad no es ni la verdad de uno ni la verdad como del mundo, lo que a mí me interesa por lo menos, sino que es como la verdad de la obra, como esa verdad que surge cuando uno está haciendo algo y aparecen cosas y como esa propia verdad que se construye es la que por lo menos a mí me interesa, como que ni la mía ni exponer una verdad en particular. Y sobre como lo de los niños, tampoco soy educador, pero creo que algo que me acordé, no es una anécdota, es solo que es como cuando chicos le pasaban una hoja y le decían, ya, dibuja lo que queráis, y uno no sabía qué dibujar. Creo que un buen ejercicio es como poner límites o pies forzados, y de ahí partir, y cuando ya uno como que entra en algo, ahí hay un espacio como de libertad, pero cuando te dicen, como te tiran a la piscina, es como, hay que partir por algo, ¿cachai? Si a uno le cuesta la página en blanco, imagínate cuando eres chico. Por eso hay que partir por algo, como no. Sí, por eso. Por eso yo defendía la metodología. Por eso yo defendía la metodología. Creo que está bueno que ustedes que están estudiando cine o las disciplinas afines se comprometan con el ejercicio de aprender cómo se hace lo más básico y de ahí pum, lanzarse. ¿Más preguntas? Había una mano por acá levantada, dice Matías, pero yo no la veo. Ah, bien. Y ahí lo vamos a ver. Hola, soy Julieta de Chillán, yo estudio en la Universidad Austral de Chile. Acá, Katy. Julieta. Quería hacer como una reflexión que termina una pregunta. Yo actualmente, para mi práctica, estoy grabando un taller de artes visuales en el que hay jóvenes con síndrome de Down, con TEA, un adulto mayor, y ahí hablando de lo mismo de la metodología, la profesora de este taller tiene una metodología, obviamente, que ella ha ido aprendiendo. No es como que ella partió con la metodología de cero, sino que
en la práctica, conociendo a sus alumnos, dialogando con ellos, empatizando con ellos, puedo ir logrando esta metodología de que ellos puedan concentrarse, de que valoren su trabajo, que puedan hasta desarrollar mejor cómo se expresan. Todo eso yo lo encuentro, la verdad, súper valorable, y yo me preguntaba en este ejercicio de hacer este cortometraje documental sobre este taller, la importancia también de no ser yo como alguien que llegue y grabe solamente, como también conocer a esta profesora, su historia, la metodología que ella aplica, a los integrantes de este grupo, y en el ejercicio, o sea, en el proceso de esto, mostrarles lo que yo grabé, tener su opinión, no como llegar a hacer algo, listo, aquí está. Como, igual como tiene que ver con imperialismo, colonialismo, el debate, siento que quizás no tanto como de relacionarse con una comunidad indígena, obviamente, o sea, no, pero sí es una comunidad igual. Entonces, creo que también es importante eso, y como que les quería preguntar respecto a eso también, no sé si algunos trabajos de ustedes han tenido que ver con acercarse a una comunidad, cómo lo han enfrentado, como estos cuestionamientos éticos también. Eso, gracias. Muy para Rafa, ¿no? No, dale. Responde Rafa y vamos con la pregunta allá arriba. Sí. Igual está bueno porque el consentimiento uno piensa que es como para comunidades otras, ese otro a mí no me gusta nada, pero por ejemplo tu trabajo tiene mucho de trabajar con comunidades. Sí, o sea, yo creo que hay como, bueno, me voy a poner un poco académico, pero no, pero hay un concepto de, en el fondo, como, o sea, la idea como de práctica situada y como de, hay como una forma de acercarse a la práctica en terreno o con comunidades que por un lado está como Donna Haraway, que habla como de los conocimientos situados, y por otro lado también está de Judith Butler, también habla del fondo como una forma como desde la escucha, más que como desde la imposición, sino como aprender como esta dialéctica, que es como una dialéctica desde el feminismo, pero que como llevada a la práctica artística, como que resuena mucho con eso y tiene que ver con un giro en el fondo como desde los creadores y como de una discusión que se da en espacios de arte o bueno, de distintos espacios creativos, como a pensar una práctica que no es solo llegar y hablar o llegar a imponer, sino que llegar y escuchar. Y hay otra cineasta que es la Trinh Minh Ha, que habla de ella, estos documentales que dice escuchar, ¿cómo dice? Como estar al lado de, en vez de, no hablo sobre ellos, sino que yo hablo como al lado. Es como, también es un tema como también cómo uno entra, y obviamente hay mucho, desde la antropología o la etnografía, hay como mucha como recursos desde donde uno puede como leer y entender también, porque uno a veces se mete a comunidades sin tener quizás la experiencia del pasado, no sé, por un bagaje más como etnográfico o ese tipo de donde probablemente te pasen todas estas cuestiones. Igual, perdón, sí. Incluso dentro de la antropología el consentimiento es algo súper nuevo, como que desde el libro de la Rigoberta Menchú hasta que está súper criticado porque la autora del libro no es Rigoberta Menchú, sino que Elizabeth algo, que es una antropóloga británica, y ahí todo el mundo dijo, bueno, pero el testimonio es de Rigoberta, no es de Elizabeth, ella simplemente transcribió, pero la que se hizo famosa fue la antropóloga británica. Entonces eso es algo que se está revisando recién ahora. Sí, bueno, y que hablando, claro, como del tema como colonialista y como de la apropiación de estas imágenes, pero creo que más allá de ser como tan, no sé, tajante en decir como esto está bien, no sé, creo que el escuchar, o sea, el escuchar y el hablar, el contar, estoy haciendo esto, se va a mostrar de este lado, yo soy esta persona, vengo desde este lado, desde esta historia, creo que eso es como ser transparente también, más que como ser consciente de esas cuestiones y
claro, y tratar de no reproducir esas lógicas como de extractivista, de, oh, este personaje voy a estar una hora con él, pero voy a sacarle como, no sé, creo que ahí también hay una cuestión de tiempo, de conocer a las personas, que es como bien interesante y como apropiárselo también, como de estar en los lugares. Chantal, ¿te gustaría agregar algo respecto a esto? Eh, no, pues creo que es un poco lo que comenté hace un momento, como a partir de este taller que doy en la universidad, que mucho se trata de escuchar, ¿no? Lo mismo, no podía yo imponer un perfil, aunque la clase que me otorgan se llama algo del arte contemporáneo, pero eso, o sea, saber quiénes somos, quiénes estamos allí, qué nos interesa, eh, y de nuevo, muchas respuestas no se pueden, preguntas que surgen más bien desde las artes, a veces eh, sucede que si nos acercamos a otras disciplinas, podemos responder desde esos lugares más insospechados, ¿no? Como les comentaba también, a veces invito a un químico a la clase o invito a alguien que no tiene nada que ver con arte, pero estamos hablando acerca del aire y de cómo se ha representado el aire en el arte y pues hay otra respuesta que no tiene que ver nada con el arte, pero sí desde otra realidad y entonces eso nos empapa de otras visiones, de otras posibilidades. Y básicamente es eso, es escuchar qué está haciendo esta otra persona desde otro lugar y así ir construyendo también pues otras narrativas sobre la realidad. Sí. Súper, gracias. Creo que respecto a la pregunta de Julieta, una cosa que quería agregar muy breve, hay un libro muy bueno, un poco también funciona como síntesis de todo lo que hemos estado hablando hoy, de una filósofa muy joven brasileña, bien increíble, que se llama Yamila Ribeiro. El libro es muy breve y se llama El lugar de fala, el lugar de habla. Y ella dice, bueno, un poco el problema de la autoría, de hablar con comunidades, del lugar políticamente situado desde el que uno se desarrolla y se despliega ante la sociedad y ante las audiencias, es un lugar que tiene que ser consciente y asumido. Es decir, ella dice, no, a un hombre cis no le vamos a impedir de que hable de las comunidades trans, pero que él diga que su lugar de habla es su lugar de clase, su lugar, el privilegio racial, el privilegio educativo que tiene y cómo ingresa a esa comunidad y develar quién es también en términos autorales. Había una pregunta allá arriba. Sí, antes de pasar a esa pregunta me gustaría contar que va a ser la última, probablemente por tiempo. Y mientras me traslado hacia allá les cuento que también hay un documental que se llama Porno Melancolía, que se estuvo exhibiendo en San Sebastián este año y que... ¿Dónde era la pregunta todo esto? Allá. Y que fue un trabajo de al menos 6 o 7 años del director que se llama Manuel Abramovich. Y esta persona se acercó, vivió, retrató, estuvo con la familia, con la comunidad, con el barrio, vivió al lado de, vivió con, etcétera, su personaje. Y finalmente, este personaje, como cualquier persona, cualquier experiencia maleable ante todo, a la hora de estrenar la película, releyó toda su experiencia y cambió de opinión y ya no tenía ese vínculo con el material que se había filmado, con quién era esa persona en ese momento. Entonces, todas esas cosas también nunca van a estar aseguradas y hay que entender que toda realidad y toda persona cambia cada segundo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Daniela. No tengo una pregunta, tengo un comentario muy latero. Pero me quedé pensando mucho en lo que dijo el compañero sobre la experiencia educativa.
Siento que hay muchas formas de enseñar. Ayer una compañera habló sobre los cuadernos, no recuerdo de quién era, de Ruiz y de alguien más, pero creo que es súper importante. Yo al menos he tenido la oportunidad de, no soy educadora, pero sí he tenido la oportunidad de volver al colegio de básica donde asistí, en la comuna de Los Prados, se llama Colegio Bau, y es un colegio municipal que siempre es como muy busquilla, como que está buscando nuevas experiencias para los alumnos. Y en ese colegio, cuando yo iba en séptimo básico, con una compañera hicimos una especie de cineclub y nos tomábamos la clase de tecnología para mostrar películas. Pero solo mostrar y las comentábamos entre nosotros, como es súper buena, pero sin saber sobre la técnica de la película. Y este año tuve la oportunidad, me encontré con la profe de tecnología en la calle, estaba muy cerca de jubilarse y me pidió volver al colegio, ahora que yo estoy estudiando cine, para volver a entregar como lo que yo estoy aprendiendo allá. Y fue muy bacán porque ella me entregó 2 meses de su ramo en el colegio para yo explicar un poco de cine sin yo saber tanto. Entonces fue súper interesante como armarme mi propio método. Mi escuela tampoco imparte como tanto método como otras, pero sí fue súper interesante como, no sé, como imaginar desde dónde poder enseñar cine, como, ok, vamos a mostrar cada una de las vertientes que existen. Existe la ficción, el documental, lo experimental, y dentro de ellas también existían otras, entonces era como mostrar como fragmentos de cortos, y eso hizo que los chiquillos tuvieran como un abanico muy grande para poder crear. Y gracias a un fondo de la municipalidad, el colegio compró unas camaritas muy chicas y teníamos como en cada clase la oportunidad de poder salir a grabar en el patio del colegio. Después fue una cuadra, después fue como al centro de la comuna. Y después empezamos a armar eso en el último mes, como aprender a montar. Entonces teníamos el estudio de computación, que eran computadores muy antiguos, que no teníamos Premiere. Entonces nos bajábamos como unos software como muy pencas para poder montar, y quedaron unas cosas bacanas. Y fue súper interesante y fue súper emocionante porque después todo el colegio se reunió para poder ver esto en un auditorio muy chiquitito. Estábamos todos súper apretados, con mascarillas, con el COVID, y fue muy bacán. Siento que eso es lo interesante del cine, que es súper libre, que no sé, no estamos enseñando medicina, como no vamos a matar a nadie, como podemos jugar, podemos reírnos, la importancia de pasarlo bien y de aprovechar que los niños igual son como muy bacanes, súper busquillas, están como en una etapa como de poder, no sé, buscar lo que quieren, y siento que eso es súper lindo, y siento que es bacán que el cine lo tenga, y como que Fidox también nos entregue esta oportunidad de ver cosas que están como justo en la frontera, como el cine de lo real. Ya, pero ¿qué es lo real? Como que siento que eso es súper interesante y es súper bacán. Eso, gracias. ¿Ah? Ok, Chantal, ¿me escuchas? Sí, sí. Queremos ya ir cerrando, así que si te puedo pedir un comentario con respecto a las palabras de Daniela o algún comentario al cierre para tus colegas acá. Pues bien interesante todo lo que han preguntado y comentado también, como estas anécdotas que surgen. Eh, y pues sí, o sea, yo me llevo un montón de igual otras preguntas, y qué lindo es escucharlas, escucharlos. Eh, sí, mil gracias por la invitación. Gracias, Chantal. Rafa, Katy, ¿alguno de ustedes? Respecto a lo que dijo... Ah, pero es que era una experiencia muy bonita. Sí. Sí, está bien. Y sí, no, nada, gracias, y también estoy de acuerdo con eso, con el juego. Creo que es importante también ese espacio. Y que no inviten más a los colegios. A mí me encantaría hacer un taller en un colegio. Bueno, vamos a pasar el currículum de Si alguien Katy. tiene un curso que me lleve, no cobro nada, me encanta la cosa. No sé, hablamos. Mira, ahí Julio te va a contactar. Un aplauso para ustedes, un aplauso para Chantal, Rafa, Katy.
Recuerden, hoy día en el CCC, Raulí, no me acuerdo el número, pero es Portugal con Santa Isabel, lo encuentran en la página de FIOX. A las 9, los trabajos de Chantal Sofía y Rafael están muy invitados. Quienes son parte de la escuela FIOX entran gratis y recuerden que hay una barra de cerveza y café. Y también mañana tenemos, y los videos no son los mismos, o sea, si vienen hoy, mañana se encuentran con otros trabajos de estos tremendos artistas, así que muchas gracias y otro aplauso para ustedes. Recording stopped.